Suscríbete al canal para que no te pierdas las lecturas de sana doctrina como esta. Y no olvides darle clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un nuevo video. Quiero agradecer a mi hermano Ronald Erices por esta preciosa traducción. Dios te bendiga, hermano. Gracias por participar de este ministerio. Sobre la regeneración. George Whitefield. Capítulo 1. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. La doctrina de nuestra regeneración, o lo que también se conoce como nuevo nacimiento en Jesús, aunque es una de las doctrinas fundamentales de la religión cristiana y frecuentemente nos apremia en las Sagradas Escrituras. Más aún, aunque la regeneración es la bisagra sobre la que gira la salvación de cada uno de nosotros, y también es un punto en el que todos los cristianos sinceros de todas las denominaciones están de acuerdo, sin embargo, es una doctrina tan raramente considerada y tan poco entendida por la generalidad de los profesantes, que si juzgáramos la verdad por la experiencia de la mayoría de los que se llaman a sí mismos cristianos, podríamos darnos cuenta de que no habían ni siquiera escuchado si existe o no algo como la regeneración. Es verdad que la mayoría de los hombres son ortodoxos en los artículos comunes de su credo. Creen que no hay más que un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que no hay otro nombre bajo el cielo en que puedan ser salvos. Pero luego diles que deben ser regenerados, que deben nacer de nuevo, que deben ser renovados en el mismísimo espíritu, en las facultades más íntimas de su mente, antes de que puedan llamar verdaderamente a Cristo Señor, Señor, o antes de que posean alguna evidencia de que tienen alguna participación en los méritos de su preciosa sangre. Entonces, ellos en ese momento estarán más que listos para clamar junto con Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? O como los atenienses, ¿qué querrá decir este palabrero? Parece ser un mensajero de doctrinas extrañas, solo porque les predicamos a Cristo y el nuevo nacimiento. Así que ojalá que yo pueda contribuir en algo para remediar el fatal error de tales personas que pretenden separar lo que Dios ha unido inseparablemente. Y aún así piensan en vano que son justificados por Cristo, o que sus pecados les han sido perdonados y que la perfecta obediencia de Cristo les ha sido imputada, cuando aún no han sido santificados y su naturaleza no ha sido cambiada. Por lo tanto, ruego se me permita profundizar en las palabras del texto de 2 de Corintios 5:17 de la siguiente manera. Primero, intentaré explicar lo que significa estar en Cristo cuando dice, si alguno está en Cristo. En segundo lugar, intentaré explicar lo que debemos entender por ser una nueva criatura, porque el texto dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En tercer lugar, presentaré algunos argumentos en favor de esta afirmación. Y en cuarto lugar, extraeré algunos principios y luego concluiré con una o dos palabras de exhortación. Así que primero debo tratar de explicar lo que significa esta expresión en el texto, si alguno está en Cristo. Se puede decir que una persona está en Cristo de dos maneras. Primero, por una profesión externa solamente. Y si es en este sentido, se puede decir que todo aquel que se le dice cristiano o ha sido bautizado en la iglesia de Cristo está en Cristo. Pero es obvio que este no es el único significado de la frase del apóstol, porque entonces todo aquel que pronunciara el nombre de Cristo o fuera bautizado en su iglesia visible sería una nueva criatura, lo que evidentemente es falso. Siendo muy claro, más allá de toda contradicción, que relativamente pocos de los que nacen de agua nacen del Espíritu también. Por decirlo de otra manera espiritual, muchos de los que son bautizados con agua nunca fueron bautizados con el Espíritu Santo.
Por lo tanto, estar en Cristo en pleno significado de la palabra debe significar ciertamente algo más que una profesión externa. Porque como nos dice el apóstol mismo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Asimismo, cuando se aplica al cristianismo, no todos los que tienen el nombre de cristiano son realmente cristianos. No, eso está tan lejos de ser así, que nuestro mismo bendito Señor nos comunica que muchos de los que han profetizado o han predicado en su nombre, y en su nombre han echado fuera demonios, y han hecho muchas maravillas, con todo y eso, serán rechazados en el último día escuchando: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Queda pues que esta expresión, si alguno está en Cristo, sea entendida en un segundo y más preciso significado. Es decir, si alguno está en Cristo significa estar en Cristo para participar de los beneficios de sus sufrimientos. Estar en Él no solo por una profesión externa, sino por un cambio de corazón y por su Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Significa estar en Él a fin de ser unidos místicamente a Él por una fe viva y verdadera y así recibir de Él una virtud especial, como los miembros del cuerpo reciben lo suyo de la cabeza o los sarmientos de la vid. Significa estar en Él de la misma manera en que el apóstol que hablando de sí mismo nos dice conocer a una persona en Él. Él dijo: conozco a un hombre en Cristo, un verdadero cristiano. O como cuando en la epístola de los Filipenses dice que anhela ser hallado en Él. Este es indudablemente el significado apropiado de la expresión del apóstol en las palabras del texto. Así lo que dice sobre la circuncisión en su epístola a los romanos puede ser muy bien aplicado al tema de este sermón. Que no es un verdadero cristiano quien lo es solo externamente, ni es el verdadero bautismo el que solo es hecho por fuera en la carne. Pero para Pablo, un verdadero cristiano es aquel que lo es interiormente, cuyo bautismo es el del corazón, en el espíritu, y no meramente con el agua. Es aquel cuya alabanza no viene del hombre sino de Dios. O como dice en otro lugar: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso equivale precisamente a lo que él declara aquí en este versículo que estamos considerando: que si alguno está verdaderamente y totalmente en Cristo, es una nueva criatura. Lo que me lleva a mostrar en segundo lugar lo que debemos entender por ser una nueva criatura. Y aquí es evidente a primera vista que esta expresión no se debe entender como si hubiera que haber un cambio físico en nosotros, o como si debiéramos ser reducidos a nada y luego ser formados y creados otra vez. Pues suponiendo que, como Nicodemo imaginó ignorantemente, entráramos una segunda vez en el vientre de nuestra madre y naciéramos, ¿qué voluntad contribuiría a convertirnos en criaturas espiritualmente nuevas? Puesto que lo que nació de la carne sería carne todavía. Seríamos las mismas personas carnales de siempre, siendo derivados de padres carnales y consecuentemente recibiendo de ellos las semillas de toda clase de pecado y corrupción. No, solo significa que debemos ser tan trastornados en cuanto a las cualidades y el carácter de nuestras mentes que debemos olvidar por completo qué tipo de persona fuimos alguna vez. Tal como puede decirse de una pieza de oro que estuvo una vez en el mineral, después de haber sido limpiada, purificada y pulida, es una nueva pieza de oro. Tal como puede decirse de un vidrio brillante que ha sido cubierto de suciedad. Cuando es limpiado y vuelto transparente y claro, es un vidrio nuevo. O como podría decirse de Naamán, cuando se recuperó de su lepra y su carne se volvió como la carne de un niño, fue un hombre nuevo. Entonces, aunque nuestras almas todavía son iguales en cuanto a ofensa, son de tal manera depuradas, purificadas y limpiadas de su escoria, mugre y lepra natural por medio de las benditas influencias del Espíritu Santo, que puede decirse que han sido hechas de nuevo.
No es fácil explicar cómo se produce este glorioso cambio en el alma, porque nadie conoce los caminos del Espíritu sino el Espíritu mismo. Pero no debemos hacer de eso un argumento en contra de esta doctrina, pues como nuestro bendito Señor observó a Nicodemo, cuando discutía sobre este mismo tema, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y si se nos habla de las cosas terrenales y no las entendemos, ¿cuánto menos deberíamos cuestionarnos si no podemos explicarnos inmediatamente las obras invisibles del Espíritu Santo? La verdad del asunto es esta, que la doctrina de nuestra regeneración o nuevo nacimiento en Cristo Jesús es difícil de entender para el hombre natural. Pero realmente existe tal cosa y cada uno de nosotros debe nacer de nuevo espiritualmente. Por lo tanto, en los siguientes capítulos me esforzaré por demostrarlo bajo mi propia responsabilidad.